Cuando la FIFA anunció que el Mundial 2026 se disputaría entre México, Estados Unidos y Canadá, la narrativa oficial era simple: tres países hermanos, un evento histórico compartido, beneficios para todos. Lo que nadie dijo en voz alta es que detrás de esa postal de unidad continental, los tres países estaban apostando a tres modelos económicos completamente distintos, y el torneo que acaba de arrancar está revelando en tiempo real cuál de esos modelos tenía razón. Déjeme explicar qué modelo eligió cada quien, porque eso es lo que cambia todo. Estados Unidos llegó al Mundial con la lógica del mercado de alta gama. La premisa era sencilla: somos la economía más grande del mundo, organizamos 78 de los 104 partidos del torneo, los mejores equipos van a jugar aquí y los aficionados no tienen más opción que venir y gastar. Con esa certeza en mente, los hoteles dispararon sus tarifas a niveles que en algunos casos superaron 4 o 5 veces los precios normales. Las cadenas de restaurantes pidieron créditos para ampliar operaciones. Las ciudades sede invirtieron miles de millones en infraestructura, seguridad y transporte. Todo calculado sobre la base de que el dinero llegaría solo, porque el escenario garantizaba la demanda. El problema es que esa lógica ignoró algo fundamental: el aficionado internacional tiene opciones, y las usó. Los resultados de la primera semana del torneo son, en ese sentido, brutales para las expectativas estadounidenses. La Asociación de Hoteles y Alojamiento del país reveló que el 80% de los hoteleros encuestados reporta niveles de reserva muy por debajo de las proyecciones originales. En ciudades como Boston y Seattle, 8 de cada 10 establecimientos califican el torneo como un evento sin trascendencia económica real hasta el momento. En Nueva York, 2/3 de los operadores reportan baja ocupación. Dallas y Houston muestran niveles de reserva comparables a cualquier temporada vacacional ordinaria. Y esto en el país que alberga casi las 3/4 partes del torneo. Pero la historia se complica todavía más cuando miramos a Canadá, porque lo que pasó ahí nadie lo vio venir. Canadá entró al Mundial con un perfil completamente distinto al de sus dos socios. Toronto y Vancouver son ciudades modernas, bien conectadas, con infraestructura turística de primer nivel. El país no tiene la escala de Estados Unidos ni la explosividad cultural de México, pero sí tiene orden, seguridad reconocida internacionalmente y una oferta de naturaleza y urbanismo que atrae a un turista específico. La provincia de British Columbia apostó incluso a una estrategia sofisticada de largo plazo: no solo vender el Mundial, sino construir lo que llamaron relatos territoriales, una identidad turística que trascienda el torneo. Vancouver proyectó más de 1 millón de visitantes adicionales y una derrama superior a $1.000 millones solo por su participación. Lo que llegó fue otra cosa. Canadá reportó una caída del 2% en sus indicadores turísticos durante el arranque del torneo. En Toronto y Vancouver, las reservas hoteleras se ubican ligeramente por debajo de los niveles de las mismas fechas del año pasado. La Greater Toronto Hotel Association confirma que el impacto del Mundial se ha diluido dentro del flujo turístico habitual del verano canadiense, casi como si el torneo no estuviera ocurriendo. La razón que nadie quiere mencionar es estructural. Canadá tiene solo 13 partidos, los mismos que México, pero ninguno de los equipos con mayor arrastre de aficionados internacionales, las grandes aficiones de Europa y América del Sur, tiene partidos en suelo canadiense en esta fase. Y entonces está México, con el mismo número de partidos que Canadá, con una economía más frágil que la de sus dos socios y con un contexto de seguridad que generó alertas y titulares negativos en medios internacionales antes del arranque, incluyendo el tiroteo en Teotihuacán en abril y los bloqueos de la CNTE en plenas semanas mundialistas. México era, sobre el papel, el candidato menos favorito de esta competencia económica. Y sin embargo, está ganando. Aquí Vargas tiene que ser honesto con ustedes, porque los números tienen matices que los titulares oficiales no siempre mencionan. La Concanaco, la Confederación de Cámaras de Comercio del país, señaló en sus primeros reportes que la ocupación hotelera en las ciudades sede estuvo por debajo de las expectativas iniciales. Ciudad de México llegó al 78%, Monterrey al 65%, Guadalajara al 67%, lejos del lleno total que muchos proyectaban. Los analistas del sector advierten que las tarifas hoteleras se inflaron tanto antes del torneo que terminaron ahuyentando a un segmento de turistas que esperaba encontrar precios razonables. Pero comparado con lo que está pasando al norte de la frontera, esos números mexicanos parecen extraordinarios. Mientras que los hoteles en las sedes estadounidenses
no superan el 55% de ocupación, México registra 75% de promedio en sus estados sede y llega al 95% en días de partido. El crecimiento turístico de México en la primera semana del torneo es del 5% positivo. El de Canadá y Estados Unidos es negativo 2% para ambos. Moody's revisó al alza su proyección de crecimiento económico para México citando explícitamente el impacto del Mundial, algo que no hizo para ninguno de los otros dos países anfitriones. ¿Por qué México gana este partido cuando todo indicaba que no debía ganarlo? La respuesta que más circula en los precios, la hospitalidad, la gastronomía, es real pero incompleta. Lo que está pasando tiene una explicación más estructural. México es el único de los tres países donde el Mundial coincide con una demanda turística genuinamente reprimida. Hay millones de aficionados latinoamericanos, europeos y asiáticos que querían venir a México de todas formas y el Mundial les dio el pretexto definitivo. Además, Ciudad de México es la única de las tres sedes mundialistas que funciona como un hub regional. El aficionado que llega a ver un partido puede quedarse varios días y moverse hacia Guadalajara, hacia Oaxaca, hacia la Ciudad de México misma, con una oferta cultural y gastronómica que no tiene equivalente en ninguna sede del norte. Estados Unidos tiene más partidos pero menos razones para que el turista se quede. Canadá tiene infraestructura pero pocos imanes emocionales para el aficionado de fútbol. México tiene menos partidos pero más mundo alrededor de cada partido. Lo que este torneo está revelando, en definitiva, no es solo quién organizó mejor un evento. Está revelando qué tipo de economía turística tiene cada país cuando se le quita el paraguas de las ventajas naturales y se le pone a competir en igualdad de condiciones. Y la respuesta está siendo incómoda para los que asumieron que el tamaño de la economía y la cantidad de partidos garantizarían el resultado. El Mundial termina en julio, pero la pregunta que va a quedar sobre la mesa mucho después del último partido es esta. Si el turismo internacional elige México sobre Estados Unidos, incluso durante el evento que Estados Unidos organiza, ¿qué pasa cuando no hay Mundial de por medio? Eso lo seguimos desde aquí, con los datos abiertos y sin adornar nada. Aquí no hay partidos. Solo hay hechos y las consecuencias que nadie quiere explicarte.